No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. La realidad distorsionada del señor demonio de las espadas. Capítulo 14. En el momento en que Shirou volvió a poner un pie en su territorio, usó el poder del núcleo de su castillo para enviar una señal a todos los limos que estaban esparcidos por la tierra, haciéndoles saber que había llegado el momento. En las semanas transcurridas desde que se enfrentaron por primera vez a las fuerzas de Heligos en la aldea de los enanos, habían estado planeando cómo barrer la alfombra debajo de los pies del bastardo. Para cuando el segundo día estaba llegando a su fin, casi todos los mercaderes que habían estado comerciando previamente con el señor demonio cortaron sus lazos, sus vecinos estaban estacionando soldados a lo largo de su frontera de manera amenazante, y algunos de los mercenarios que estaba tratando de traer para reforzar sus filas, se convirtió en traidor en los primeros puntos de control, causando daños masivos antes de huir. Era más de lo que nadie hubiera podido esperar que alguien en la posición de Shirou pudiera lograr. Esto se debió en parte a que su posición no era tan mala como hacía creer a la gente. Mientras estaba en la superficie, gastaba cada centavo que ganaba para ayudar a los refugiados, haciéndolo parecer demasiado pobre para que valiera la pena molestarse con él. Había estado realizando operaciones comerciales secretas en todo el país y acumulando una cantidad considerable de recursos para caer de nuevo en la operación minera oculta a gran escala que se desarrollaba debajo de su ciudad, dirigida por un puñado de enanos, algunos topos gigantes y casi 200 esqueletos y armaduras vivientes que nadie sabía que existían, también había hecho maravillas por su situación económica. Conseguir que los mercaderes comerciaran con él sobre Heligos había sido sencillo. Ni siquiera fue costoso, dada la horrible reputación de Heligos después de la aldea de los enanos. Y también solo había tenido que hacer una oferta superior a Heligos en un puñado de mercenarios, lo suficiente para sembrar las semillas de la desconfianza cuando se trataba de vender espadas. En cuanto a los soldados que varios países pusieron en su frontera, no atacarían. Shirou solo había prometido a los vecinos de Heligos una parte de la tierra si se paraban allí y presentaban una amenaza, lo que obligó a Heligos a reducir su ejército. Si bien la habilidad de Heligos le diría si ganaría o no una batalla entre dos fuerzas militares, no le diría si la batalla sucedería o no. La amenaza de una pelea fue suficiente para obligarlo a contribuir con espadas en muchos frentes. Además de todo esto, Shirou estaba comprando rápidamente todos los materiales que necesitaba para fabricar más municiones, además de aumentar la cantidad de trabajadores en el proyecto. Había comenzado a entrenar a algunos de los enanos en la operación y mantenimiento de las diferentes armas, así como el entrenamiento de varios otros grupos para las formas de combate más estándar. Jeanne había sido puesta a cargo del tipo más normal de entrenamiento y vigilancia de la ciudad del castillo, mientras que Toshisou participó en ataques de atropello y fuga en la línea de suministro de Heligos. Entrarían, destrozarían el lugar, tomarían los suministros que pudieran y prepararían el resto para que explotara con trampas para bombas antes de salir corriendo cuando llegaran los refuerzos enemigos. Los pocos ataques de represalia que recibieron en la base avanzada aún en construcción fueron aplastados por su posición superior. En todos los aspectos de esta guerra, estaban muy por delante de su rival y lo estaban reduciendo rápidamente. Todo estaba yendo mucho mejor de lo que podrían haber esperado. No me gusta. Shirou dijo en un tono gruñón mientras miraba los informes de campo. ¿Qué? ¿Qué no te gusta? Preguntó Eve, confundida en cuanto a por qué su maestra estaba descontenta con tan abrumadoramente buenas noticias. Se mueve entre sus tropas, tratando de recuperar lo que ha perdido y atacándonos, cuando ya debería haberse dado cuenta de que no tenemos la intención de retener nada de lo que tomamos y que elegimos el lugar perfecto para defender nuestra base avanzada. Simplemente está desperdiciando sus recursos al hacerlo. Entonces, ¿por qué? ¿Está tratando de mantener la presión? Y si es así, ¿con qué fin? Shirou murmuró, rascándose la barbilla. Es como si estuviera tratando de mantenernos ocupados, aunque no puedo entenderlo. Debería estar completamente aislado de cualquier cosa que pueda mejorar sus probabilidades. Tienes razón.
Su comportamiento se asemeja a alguien que cree que pronto tendrá refuerzos y ha decidido que el control del área será más valioso que las vidas de los hombres que necesitan sacrificar para mantenerlo a largo plazo. Dijo Jeanne, asintiendo con la cabeza. ¿Tiene algún aliado que no conozcamos? Incluso los Demon Lords son dudosos sobre el tema de la nigromancia, y la reputación de Eligo no puede bajar más con nadie, por lo que nuestros espías pueden decir. Hay quienes harían un trato con él si creyeran que iba a ganar. De todos modos, pero por lo que sabemos, nadie arriesgaría su propia posición brindándole apoyo. Informó Eva. Es posible que él no sea el genio militar que la gente dice que es. Eso es lo que les diríamos a los hombres para levantar la moral, pero como líderes, nunca debemos hacer suposiciones tan descuidadas. Toshizo dijo bruscamente. Estoy de acuerdo con el señor demonio y, niña, algo no está bien. Deberíamos reorganizar los informes y tratar de ver si hay algún patrón en el lugar donde está posicionando a sus tropas. Tal vez está tratando de proteger algo que cree que cambia las reglas del juego. Dijo Shirou, frotándose los ojos algo más rojos de lo habitual. ¿Estás bien, maestro? Preguntó Eve, mirando la cara cansada del señor demonio. Estoy bien. ¿Tienes esos informes materiales de la fragua? Necesito saber qué tan efectivas son las salamandras y si vale la pena invertir en hacer más para aumentar la producción o si se necesitan forjas reales. Dijo Shirou, mirando las varias pilas de papeles en su escritorio, sus ojos demasiado desenfocados para encontrar lo que estaba buscando. Tal vez Milord debería tomar un descanso. Jeanne sugirió amablemente. No puedo. Aparte de Eve, no hay nadie en quien pueda confiar para delegar este trabajo, y ella tiene demasiado que hacer sola. Shirou dijo con un movimiento de cabeza. Realmente, el problema de Shirou era que tenía estándares demasiado altos sobre a quien le permitiría tener un papel de liderazgo. Eve y Gottlieb fueron excepcionales a la hora de gobernar y gestionar proyectos, mientras que Jeanne y Toshizo fueron genios militares de renombre en su época, expertos en liderazgo, entrenamiento y mantenimiento de la paz. La brecha de habilidad entre ellos y las siguientes mejores opciones que tenía a disposición de Shirou era tan amplia como un océano. Y después de investigar los logros militares de esos tontos que el reino de Edmar le ofreció, decidió que antes confiaría la vida de sus hombres al juicio del Four Seasons antes que esos rechazados. No solo eso, sino que cualquier cosa que involucrara la invocación de más monstruos o el contacto de largo alcance de sus espías requeriría la atención personal de Shirou y no podría ser empujado a otros. Shirou estaba tratando de manejar una guerra multifacética con solo 5 personas, y la tensión comenzaba a notarse. Daría cualquier cosa por tener a Rin y ya allí para ayudarlo. Gran parte de este trabajo requiere que yo sea quien lo haga. Me temo que no hay mucho que pueda sacarme de esta oficina por un tiempo. Eso fue lo que pensó Shirou, hasta que un mensajero llamó a la puerta para dar un informe. Milord, la princesa de Edmar ha llegado y solicita una audiencia contigo. Dijo el mensajero respetuosamente. Elisa. Jeanne dijo, su expresión tanto esperanzada como preocupada. Sin embargo, la expresión de Shirou era más como exasperada. Oh genial. Justo lo que necesitaba. Más trabajo por hacer. Era la primera vez que a Elisa se le permitía salir del castillo en 10 años. Había visto pasar las tiendas de la calle con un asombro infantil y se había burlado de las personas muy diferentes que poblaban la gran ciudad que rodeaba el castillo de Astaroth. Razas que nunca antes había visto, como enanos, hombres bestia y demonios, se mezclaban entre sí en relativa armonía, y nadie parecía asustado por el hecho de que estaba comenzando una guerra. Sin embargo, esa tendencia no se extendió al mismísimo Demon Lord. Te ves terrible. Dijo Elisa, una vez más olvidándose de todas las bromas, cuando entró en la oficina de Shirou solo para verlo como si no hubiera dormido desde la última vez que lo había visto. Y estás en un vestido. El señor de los demonios respondió a medias, apenas levantando la vista para ver la pila de papeles frente a él. Tan bueno como es verte de nuevo, ¿por qué estás aquí? No es como si estuviera aquí porque quisiera estarlo. Elisa dijo volteando la cabeza. No pudo evitar sentirse molesta por la actitud cansada de Shirou.
El Consejo de los Lores creía que esto sería más seguro si me lo colocaran durante la guerra, y dónde podría ser más útil aquí. Shiro hizo una pausa en su trabajo por unos momentos y su expresión se suavizó. Ya veo. Así es como es. Elisa parpadeó, sin saber por qué estaba actuando así, pero cuando miró alrededor de la habitación, a Jeanne y al campeón de cabello negro, también la miraban con lástima. Estaba a punto de preguntarles de qué se trataban esas miradas cuando el señor demonio la interrumpió. ¿Dónde está tu arma? ¿Eh? Tu arma, no la tienes contigo. ¿Dónde está? Shiro preguntó de nuevo. Mi equipo está con el resto de mis suministros de viaje. Respondió Elisa. Por favor, dime que al menos lo tenías contigo mientras viajabas. Bueno, no. No lo hice. Admitió Elisa, sonrojándose un poco. Me dijeron que era inapropiado que se viera a una dama de mi posición portando un arma. ¿Y esa es la parte de la etiqueta que eliges seguir? ¿No aprendiste nada de lo que sucedió antes? Shiro dijo con incredulidad antes de mirar a la escolta de Elisa, uno de sus dos guardaespaldas, que parecía un poco pálido por estar en presencia de un señor demonio molesto. Tú, ve y trae la lanza de la princesa. Pero eso es, hazlo ahora. Dijo Shiro, entrecerrando los ojos al hombre que olvidó cualquier objeción y salió corriendo a recuperar la lanza de su dama. Nunca debes dejar que tu arma se aleje de tu lado. Comerás, dormirás y te bañarás con ella siempre al alcance de la mano, no solo durante el curso de esta guerra, sino por el resto de tu vida, ¿me aclaro? ¿No es eso un poco extremo? Dijo Elisa. Por lo general, estaba en lugares bastante seguros. En lugar de responder a su pregunta, Shiro miró alrededor de la habitación. Toshisou, ¿cuándo fue la última vez que tu espada dejó tu lado? Difícil de decir. Dijo el guerrero, rascándose la barbilla. Tendría que ser la última vez que lo envié a mantenimiento antes de morir, pero incluso en ese momento, tenía uno de repuesto. La última vez que estuve sin al menos un arma oculta probablemente fue hace unos 20 años. Según mi cuenta. Y eso fue porque rompí la única arma que tenía a mano. Jeanne. Además de mi tiempo en prisión y banquetes reales, 3 años. Dijo Jeanne. Aunque incluso en los banquetes reales, tendría un arma ceremonial. No es la más útil, pero no estaría completamente indefenso si me atacan. Víspera. La daga que me dio el maestro no se ha ido de mi lado desde el día en que nací. Dijo Eve, levantándose la falda de un lado para mostrar una daga atada a su pierna. Bueno, tú, Elisa estaba a punto de señalar la falta de arma de Shiro cuando una espada se materializó en su mano antes de que pudiera terminar de hablar. Eres un objetivo prioritario para personas extremadamente poderosas e ingeniosas. Esos guardias que te asignó tu abuelo serían como papel mojado ante ellos. Por lo tanto, siempre debes estar preparado para defenderte. Dijo Shiro, sin importarle que uno de esos guardaespaldas todavía estuviera presente. En realidad, ni siquiera eres lo suficientemente fuerte como para defenderte todavía. Disculpe. Elisa gritó indignada. No era lo suficientemente malo que la estuviera sermoneando como si fuera una niña ignorante, pero ahora también estaba insultando su fuerza. Eve, envía un mensaje a las criadas para que preparen otra cama en la habitación de Jeanne. Dijo Shiro, sorprendiendo tanto a Elisa como a Jeanne. Jeanne, hasta que Elisa demuestre su capacidad, serás su guardaespaldas a tiempo completo, día y noche, incluso si eso significa arrastrarla contigo a tus otras tareas. ¿Qué? Pero milord yo, dijo Jeanne, mirando hacia Elisa. La princesa pudo ver la vergüenza en los ojos de la niña. A pesar de haber sido engañada por un señor demonio, la chica aún no se había perdonado a sí misma y la pareja no había tenido la oportunidad de hablar desde esa noche. Elisa también había estado preocupada por cómo se suponía que debía actuar con Jeanne. Inmediatamente había confiado en ella al principio, y le había apuntado una espada al pecho. Entonces ella había llorado a carcajadas justo enfrente de Elisa. Había dejado a la princesa confundida. Incluso ahora, a Jeanne le estaba costando incluso mirar a Elisa. ¿Tienes alguna objeción? Shiro le preguntó a la princesa, ignorando el arrebato de Jeanne.
Elisa se mordió el interior del labio. Quería poder volver a hablar con Jeanne, pero no estaba segura de tener el coraje para hacerlo. ¿Era este el plan del señor demonio? Se dio cuenta de que lo que sucedió les impediría hablar entre ellos, entonces los iba a encerrar juntos hasta que pudieran resolver las cosas. Por supuesto que no tengo ninguna objeción. Elisa resopló. Después de todo, estoy decidido a tener a Jeanne como una de mis compañeras algún día. Jeanne pareció sorprendida por la declaración de Elisa, mientras que una sonrisa divertida se dibujó en el rostro de Shirou. Ya veremos eso. No renunciaré a uno de mis comandantes tan fácilmente. Creo que descubrirás que puedo ser bastante terco. Elisa dijo con orgullo. Y sobre el tema de los comandantes, aunque el reino de Edmar me ha pedido que les informe con pesar que el apoyo militar que pueden brindarles es limitado, me han enviado con algo que esperamos lo compense. Pasaron los momentos, Elisa esperando con una sonrisa que el señor demonio le preguntara qué era, solo para que él regresara a su papeleo. Frunciéndole el ceño, sacó una bolsa mágica y tiró de las cuerdas que la mantenían cerrada. Inmediatamente, el bolígrafo de Shirou dejó de moverse y levantó la vista cuando la familiar energía distorsionada de un objeto vagabundo se filtró de la bolsa. Si bien puede no parecer mucho, asumo que sabes lo que es esto. Dijo Elisa con una sonrisa en su rostro mientras sostenía lo que parecía ser un accesorio de horquilla floral, con pétalos de rosa hechos de seda que recordaban a las flores de primavera mezcladas con plumas de metal en un hermoso diseño. Solo que el cuerpo de la horquilla contenía una punta de metal afilada que podía perforar el pecho de un hombre. Una hoja oculta, común entre las mujeres de los clanes guerreros budistas en Japón y China. Una sola mirada fue suficiente para que Shirou leyera su historia. Lo admito, eso será útil. Shirou dijo con una sonrisa. Shirou se había entristecido cuando Elisa apareció en su puerta, sabiendo exactamente lo que significaba. Con todos sus descendientes varones muertos, la influencia del rey en su propio país era limitada y la mayor parte del poder se dividía entre las facciones que apoyaban a cualquiera de sus dos sobrinos, de los cuales uno gobernaría algún día. Incluso la existencia continua de Elisa no cambió esto, ya que su cultura no reconocería a una mujer como su gobernante. Debido a esta situación, eran realmente esas facciones nobles las que tenían la mayor parte del poder en el reino de Edmar. Incluso si el rey quisiera apoyar a su nieta, los nobles tenían sus propios objetivos, principalmente centrados en mantenerse al margen. Empujaron a Elisa hacia Shirou porque creían que había una buena posibilidad de que Shirou perdiera la guerra y querían que Elisa simplemente muriera y no causara más problemas a su país. También era la razón por la que no estarían brindando ningún apoyo militar real, solo vendiéndole a Shirou toda la comida y otros suministros que necesitaba para librar su guerra. Se beneficiarían si ganaba, pero con suerte no serían tocados si perdía. Aunque la princesa no parecía haberse dado cuenta, su propio país estaba tratando de sacrificarla por su propia seguridad. Probablemente creían a medias que Shirou, siendo él mismo un señor demonio, arreglaría la muerte de la niña. Sin embargo, con la esperanza de no enojar a Shirou con esta obvia mierda política, arreglaron un regalo para tratar de aplacarlo. Un objeto vagabundo. Aunque los artículos de vagabundos eran raros y valorados como artículos de colección, las naciones humanas no tenían ningún uso real para ellos. Como se parecía al adorno para el cabello de una mujer, probablemente asumieron que cualquier persona convocada a través de él tampoco podría haber sido tan útil para Shirou. ¡Qué equivocados estaban! El Kitano Mandokoro. ¿Me estás diciendo que esa horquilla pertenecía al ángel de la luz de Kouda Iji? Toshisou dijo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Como ya dije. Sí, lo es. Shirou dijo un poco divertido por la reacción de Toshisou. Como residente de Kioto desde la infancia y habiendo visitado el templo Kouda-Iji en varias ocasiones, tanto por trabajo como por celebraciones, Toshisou estaba muy familiarizado con las leyendas que rodeaban a Nene. Entonces, aunque nadie podía acusar al samurái de ser un budista devoto, la esposa principal de Toyotomi y de Yoshi tenía un significado casi sagrado para el hombre. ¿Por qué Toshisou está actuando tan raro? Jeanne preguntó con una inclinación de cabeza.
Esa horquilla pertenecía a lo que para Tozizou sería considerado el equivalente de un verdadero santo. Shirou dijo, poniéndolo en términos que Jeanne pudiera entender. Ah, lo entiendo. Los sacerdotes en Francia siempre se pusieron raros con las posesiones mundanas de los santos también. Jeanne asintió con la cabeza, antes de que se le ocurriera algo. Espera, la gente no hizo nada raro con las cosas que dejé atrás, ¿verdad? Que yo sepa, no. Shir dijo. Si no involucraba guerra, espadas o hechicería, no era un experto. No fuiste nombrado santo hasta unos cientos de años después de tu muerte, y para entonces creo que sería demasiado tarde para tratar de tomar algo tuyo. Eso es bueno. Jeanne dijo con un suspiro de alivio. Se extrañaría si alguien hubiera consagrado alguna de sus ropas o una de sus cucharas o algo así en alguna iglesia en algún lugar. Entonces este objeto vagabundo va a convocar a un héroe poderoso, dijo Elisa, tan emocionada que casi parecía tener estrellas en los ojos. Si bien es más famosa simplemente por ser la primera esposa de Toyotomi y de Yoshi, el segundo gran unificador de Japón, Nene fue una figura bastante influyente por derecho propio. Shirou dijo, complaciendo a la chica con una pequeña lección de historia. Nacida en un poderoso clan guerrero, su talento como luchadora no solo le valió el reconocimiento de todo su clan a una edad temprana, sino que fue elegida sobre sus primos mayores cuando se trataba de heredar la espada sagrada del clan, Mikazuki, una espada que fue bendecida por el dios Inari y se dice que es una de las 5 espadas más grandes bajo los cielos. Shirou hojeó su Unlimited Blade Works para encontrar la espada en cuestión. El arma antidemonio era una obra de arte, manteniendo una forma perfecta incluso después de cientos de años de duro uso en la batalla. Nene era solo uno de los cientos de portadores de la espada, una lista que contenía más de unos pocos nombres notables, y algunos que la desperdiciaron como mera decoración. Personalmente, estoy más interesado en sus otras habilidades que en su talento como guerrera. Después de la muerte de su esposo, supervisó el Palacio Imperial de Kioto durante más de 2 décadas. Sus habilidades para gobernar fueron tan universalmente reconocidas que nadie trató de destronarla, incluso después de que el clan de su marido fuera derrocado. Fue por su benevolencia y sus logros como señor, más que por su habilidad en la batalla, lo que hizo que la gente la viera como una mujer santa. Tokugawa Ieyasu podría haber conquistado Japón y ejecutado a todos los posibles rivales de su reclamo, pero sabía que no debía tocar el Kita no Mandokoro. Añadió Tozizou. Eso suena como algo que sería útil en este momento. Admitió Eve, aunque parecía un poco triste. Al ver esto, Tozizou se inclinó hacia adelante y le susurró a la criada. No tienes que preocuparte. Incluso después de la muerte de su esposo, ella nunca se volvió a casar, eligió permanecer leal a él y convertirse en monja. No tendrás más competencia por el afecto de tu preciosa maestra. Eso no es lo que me preocupa. Dijo Eve, su cara se volvió de un rojo brillante. Me preocupa que las leyendas no vuelvan a ser precisas y tengamos otra Jeanne en nuestras manos. ¡Ey! Jeanne dijo con un puchero indignado, mientras que Shirou se permitió una risita. Deja de perder el tiempo y llámalos ya. Elisa exigió, empujando el objeto vagabundo en las manos de Shirou. Estamos impacientes. Está bien. Pero ten cuidado. No estamos tratando con un individuo normal. Shirou dijo mientras caminaba hacia la botella de Glen y dejaba caer la horquilla. Elisa estaba tan emocionada que ni siquiera podía recordar estar enojada con la sonrisa descarada del señor demonio. Probablemente sería uno de los primeros humanos en la historia en presenciar la invocación de un campeón de otro mundo. Además de que la mayoría de los señores de los demonios nunca dejaban entrar a extraños en su castillo interior, los señores de los demonios tendían a evitar la invocación de campeones. Campeones por naturaleza con seres poderosos y orgullosos, capaces de cambiar el curso de una guerra. La mayoría de las veces, si el Demon Lord no tenía algo que el campeón quería, era más probable que atacaran y mataran al Demon Lord que los convocó que unirse a su causa. E incluso un campeón que luchó por el Señor de los Demonios a menudo no era leal, y solo usaba los recursos del Señor de los Demonios para su propio beneficio.
Jeanne tuvo que ser engañada para hacer el trabajo sucio de Eligos, y Toshizo admitió abiertamente que apuñalaría a Shiro en la espalda en el momento en que Shirou demostrara que no era digno de ser un lord. El hecho de que el señor demonio pudiera aceptar este hecho tan casualmente fue sorprendente para la princesa. Aunque Shiro afirmó que Toshizo era más leal que la mayoría de los nobles de su país. Siempre que reconociera el carácter de Shirou como líder de la gente, alguien podría ofrecerle al samurái su propio país para gobernar, miles de mujeres para atender todas sus necesidades y todo el dinero del mundo a cambio de dejar el lado de Shirou. Y Toshizo solo les escupiría, si tenían suerte. ¿Deberíamos esperar alguna demanda irrazonable? Eve preguntó cuando Shirou comenzó a enfocar su poder mágico en la olla. Lo más probable es que exija la abolición de la esclavitud. Toshizo dijo casualmente. Mi lord ya no hizo eso. Dijo Jeanne. De todo el país, no solo de su ciudad. Oh. Ese será más difícil. La charla lateral terminó cuando el familiar humo salió de la tapa de la botella, haciéndose más y más espeso a medida que interrumpía la vista de los presentes. El grupo se puso más alto cuando la niebla comenzó a despejarse y el que fue convocado se reveló lentamente. Elisa se sorprendió cuando, en lugar de una mujer adulta, una niña pequeña que estaba de pie en la niebla. Era pequeña, solo alrededor de 4 pies y medio de altura, y parecía tener entre 10 y 12 años, pero vestía un hermoso vestido de seda blanca que junto con su piel pálida parecía irradiar luz en la habitación más oscura. Su cabello largo y negro estaba recogido en una larga trenza antes de sujetarlo con la misma horquilla que había puesto en la botella en primer lugar. Con los ojos cerrados, su dulce rostro era lo más puro que Elisa había visto jamás. Entonces, sus ojos se abrieron y una mirada de pánico se extendió por su rostro. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? La niña entró en pánico, su suave voz resonó en la cámara abierta. La niña miró frenéticamente a su alrededor, con los ojos llorosos antes de encogerse como una bola. ¿Y de Yoshi? ¿Y de Yoshi, dónde estás? Tengo tanto miedo. La vista de la niña llorando fue como una daga en el corazón de los que no estaban preparados y Eve instintivamente comenzó a avanzar para ir a consolar a la niña, solo para que el brazo de Shirou saliera disparado y la detuviera. Miró sorprendida al rostro duro de su amable y compasivo señor mientras observaba a la joven, preguntándose qué estaba pasando. Desafortunadamente, nadie había detenido a Elisa. Ahí está bien, nadie te va a lastimar. Elisa se sobresaltó mientras se acercaba rápidamente al niño que lloraba. Elisa, no. Jeanne gritó, pero ya era demasiado tarde. Un velo de humo brotó de la ropa de la niña, sorprendiendo a Elisa y causando que la princesa héroe comenzara a toser incontrolablemente. Antes de que supiera lo que estaba pasando, sintió que le arrancaban la lanza de la mano y la enviaban volando por la habitación. Fue girada, un pie pateó la parte posterior de su pierna para ponerla de rodillas, antes de que un pequeño cuerpo se abrazara a su espalda. Lo siento querida, pero ¿te importaría quedarte quieta? No me gustaría lastimarte por accidente. Una voz inocente y alegre dijo en el oído de Elisa cuando el humo se disipó para revelar la horquilla presionada contra el costado del cuello de Elisa. Nene se había quitado el vestido de novia en el humo y, en cambio, vestía ropa negra ceñida a la piel, con un vestido amarillo más corto y suelto encima. Un kodachi estaba atado a su espalda, luciendo más como un tachi de tamaño completo en comparación con su cuerpo corto. Su cabeza descansaba sobre el hombro de Elisa mientras sostenía a la princesa como un escudo humano y le sonreía. Elisa, ¿qué acabo de decir sobre tener cuidado? Shirou dijo con un suspiro cansado, palmeándose los ojos. Es por eso que digo que no tienes la capacidad de juzgar la fuerza de tu oponente en absoluto. Cállate y ayúdame. Dijo Elisa, poniéndose roja de vergüenza cuando aprendió lo más lejos que pudo de la hoja en su garganta. Cálmate. Ella no te va a lastimar. Solo te ha tomado como rehén. Shirou dijo con una voz casual tranquilizadora que solo sirvió para molestar a la princesa. Solo. Pensé que dijiste que era benevolente. Gritó Elisa. Para su propia era, esto es lo más benévolo posible.
Toshisou dijo encogiéndose de hombros, tratando de ocultar su sorpresa por lo pequeña que era Nene. Parecía que habían invocado la versión de la niña de su momento más famoso, su boda con el hombre que algún día se convertiría en el segundo gran unificador de Japón. Y en esos días, no era raro que las niñas se casaran a la edad de 12 años. Es solo una formalidad. Mientras cooperemos, puedes estar seguro de que no te hará daño. Me alegro de que entiendan. Ahora niños, ¿serían tan amables de decirme qué está pasando? En un momento estoy intercambiando votos matrimoniales con mi Hideyoshi, y al siguiente sé que estoy aquí. Así que estoy un poco conf. Las palabras de Nene se detuvieron cuando algo le dijo de acuerdo a ella y una mirada de horror se extendió lentamente por su rostro. Dejó caer la horquilla antes de caer sobre sus manos y rodillas, confundiendo a todos. Mucho más lágrimas reales salían de sus ojos esta vez. Mi banquete de bodas. Voy a perderme mi banquete de bodas. La chica sollozó, sus labios temblaban y los mocos comenzaban a gotear de su nariz. Y mi Hideyoshi hizo su manjú especial solo para mí. Dijo que podía comer todo lo que quisiera. Y ahora, no voy a tener ninguno. Guaya. Shiro y Toshisou intercambiaron miradas mientras una de las mujeres más respetadas en la historia de su tierra natal lloraba por no poder comer sus dulces favoritos, hasta que el señor demonio cedió y le prometió a la niña que haría todo lo posible para prepararle algunos. La santa local preguntó tentativamente si ella también podía tomar un poco, mientras que la criada infló sus mejillas y murmuró en voz baja acerca de ayudar a su señor en la cocina. ¿Por qué siempre atraigo a los locos? El demonio vicecomandante dijo con un movimiento de cabeza, preguntándose si podría escabullirse al burdel sin que nadie se diera cuenta. Quería beber y olvidarse de todo esto. Mirando algo de la historia japonesa, y aunque Hideyoshi fue tan benévolo como parece, eso no fue muy benévolo en absoluto. Todavía tenía a su propio hijo adoptivo, su sobrino de sangre, que se suicidó bajo la amenaza de asesinar a la familia del tipo y luego los mató a todos de todos modos, incluso después de que lo hizo. Estas personas estaban jodidamente locas, y quien haya dicho que los samuráis son todo acerca de su honor están hablando como locos. Quiero decir, Europa era lo mismo, pero aún así, carajo. También me parece extraño que Hideyoshi pueda tener 3 esposas y 12 concubinas y aún así tener solo 4 hijos en casi 40 años. Nobunaga tenía algo así como 23 niños corriendo, y solo tenía una esposa estéril y 2 concubinas. También hace que la flexión de género de Nobunaga sea aún más cuestionable, ya que como una mujer tiene tantos hijos mientras está en una campaña militar. O en general, realmente. Fate. La realidad distorsionada del señor demonio de las espadas. Capítulo 15. Lo siento. Como los frijoles rojos no crecen en esta tierra, tuve que improvisar con algunas de las recetas, así que esto es lo mejor que puedo hacer. Shiro dijo después de 2 horas de producir una montaña de varios dulces en la cocina del castillo, con Eve como su asistente. La mayoría eran dulces japoneses clásicos, aunque con algunos ingredientes sustituidos, pero también había postres de todos los rincones del mundo. Algunas cosas aún estaban en el horno o esperando enfriarse en el mostrador. Elisa notó que el propio señor demonio parecía casi renovado en comparación con su aspecto anterior, mientras todas las chicas se sentaban alrededor de la mesa para cenar, probando su cocina. No te arrepientas. Todo es realmente muy bueno. Nene dijo alegremente mientras probaba una cosa tras otra, saboreando el sabor de cada una. Sus lágrimas habían sido enjugadas y parecía una niña normal que estaba en su propio cielo personal. Parecía tan inocente que a Elisa le resultaba difícil siquiera compararla con el individuo que le había estado clavando un clavo en el cuello hace apenas unas horas. Sí, la cocina del maestro es la mejor, Nia. Winter gritó de acuerdo entre puñados de pastel de luna. Bueno, siéntete libre de tener todo lo que quieras. Siempre puedo hacer más. Shiro dijo con una sonrisa. Disculpe maestro, pero en realidad no puede. Dijo Eve, dándole una mirada mordaz. Todo esto ya nos ha retrasado mucho. Una vez hecho esto, tienes que volver al trabajo. Ah bien.
Dijo Shirou, con los hombros hundidos en la depresión. No es que Nene pareciera darse cuenta mientras continuaba comiendo. Tan bueno. Oye, joven, ¿cómo se llama este que tiene la fruta roja dentro? Preguntó Nene, sosteniendo un daifuku a medio comer y mirando a Shirou con ojos curiosos. Hombre joven. Fue tan extraño ser llamado así por alguien que parece mucho más joven que tú. Pero supuso que si tuviera los recuerdos completos de Nene, se creería de más de 70 años. Ese se llama Daifuku o Mochi, y la fruta roja es fresa. Daifuku es algo que se convirtió en un éxito en Japón unos 400 años después de su tiempo. En cuanto a las fresas, incluso si no son nativas de Japón, comenzaron a crecer tantos allí que se hizo conocido como el reino de las fresas. Shirou le explicó a la chica. ¿El señor demonio está familiarizado con Japón? Preguntó Nene, sorprendida. Sí. Antes de reencarnar como Demon Lord, era un ciudadano japonés llamado Emiya Shirou. Shirou explicó. Oh. Así que eres un hijo de Japón, no me di cuenta. Me alegra saber que nuestra nación duró tanto tiempo. Nene dijo alegremente antes de volver a mirar al Daifuku con una sonrisa pensativa. Las fresas son del extranjero, ¿verdad? Supuse que eso significa que las políticas de aislamiento de Ieyasu eventualmente terminaron. Me alegro. Fue triste estar aislado del resto del mundo. La mirada pensativa en su rostro cambió a una mirada de confusión y luego comenzó a hacer un puchero. Es tan extraño tener dos juegos de tus propios recuerdos en tu cabeza. Tan confuso. Yo sé lo que quieres decir. Jeanne dijo con una sonrisa comprensiva. Siento que soy la misma persona que era cuando tenía 15 años, pero al mismo tiempo tengo los recuerdos de una versión anterior de mí mismo. Es como si fueran mis propios recuerdos, pero tampoco lo son y son para mí. Alguna razón se prolongó durante años después de mi propia muerte, hasta el momento en que fui nombrado santo. El rostro de Jeanne se volvió melancólico ante sus propias palabras. Realmente es una sensación desagradable. Tener todos esos recuerdos. Sí, lo es. Nene estuvo de acuerdo antes de animarse y tomar otro bocado. Realmente es tan bueno. Incluso podría competir con la comida que haría mi Hideyoshi. No sabía que Toyotomi Hideyoshi era hábil en la cocina. Toshisou dijo desde donde estaba sentado en un rincón. No era fanático de los dulces y simplemente observaba al grupo. Aunque su propia curiosidad sobre sus padres fundadores lo superó. ¿Toyotomi? ¿O no? Ese fue el nombre que mi Hideyoshi recibió de la corte imperial, ¿no? Nene dijo con una inclinación de cabeza y una mirada lejana. Es difícil creer que alguien tan desesperanzado como él pueda convertirse en canciller. El Hideyoshi que recuerdo era un tonto que nunca aprendió a sostener una espada correctamente y no podía organizar un grupo más grande que su personal de cocina. Su madre solía siempre se quejan de cómo ella se tomó la molestia de enviarlo al templo para recibir una educación, solo para que él se escapara antes de que aprendiera a hacer algo más que escribir su propio nombre. Estaba cocinando, pero vaya que sí podía cocinar. Nene dijo, riéndose alegremente. Lord Nobunaga solo hizo a mi Hideyoshi su portador de sandalias para que tuviera un acceso más fácil a su cocina. Disculpe. Dijo Toshisou, seguro de que debió haberla escuchado mal. ¿Me estás diciendo que el segundo gran unificador de Japón era un cocinero? Sí, así es. Tuve que trabajar muy duro para elevar su estatus hasta el punto en que mi padre aceptaría dejarme casarme con él, incluso si mi madre nunca lo aprobara. Y después de eso, tuve que sostener su mano durante años. Nene dijo, sonriendo para sí misma. Realmente era solo un mono tonto, pero era mi mono tonto. Pero cambió después de la muerte de Lord Nobunaga. Nene sintió el escozor cuando esos recuerdos que eran y no serían suyos resonaban en su corazón. Ya no era mi mono tonto. Pero la construcción del fuerte Tsunomata durante la noche, y su conducción del ejército a través del paso secreto en el monte Inaba, y las negociaciones con los Mino Warlords. Toshisou enumeró algunos de los logros legendarios del hombre. Era todo yo. Nene dijo, hinchando su pecho. Aunque sus albóndigas al vapor realmente ayudaron a convencer a los señores de la guerra de abandonar el clan Saito.
Nene empezó a babear al pensar en las albóndigas de su marido antes de volver a la comida que tenía delante. Esa es sin duda una explicación de cómo un soldado de infantería sin nombre termina casándose con la preciada hija de uno de los clanes guerreros clave de Japón. Shirou dijo pensativo. Hacía tiempo que se había vuelto insensible a las figuras históricas y los seres poderosos que no eran lo que cabría esperar. Después de todo, su esposa era una mujer rey Arturo. Bueno, a pesar de lo interesante que era todo esto, realmente necesitaba volver a encarilarse. Lady Nene, esperaba que usted, por favor, no hay necesidad de ser tan formal. Solo llámame mamá. Nene dijo con su sonrisa agradable. ¿Un qué? Shirou dijo, incapaz de procesar lo que acababa de decir. Todos los niños de Japón son mis hijos, por lo que es natural que tú y Toshisou-kun me llamen mamá, ¿no es así? Aunque, si todos los demás también quieren llamarme así, con gusto te tomaría como mis hijos. Nene dijo, pareciendo ser 100% serio. Yo no, eso no es feliz, comenzaron Shirou y Toshisou, antes de que una sensación de otro mundo descendiera por los cuellos de dos mientras la veían sonreír. Todos los pelos de los cuerpos de los dos guerreros estaban de punta y sintieron una innegable sensación de peligro. Vamos, no sean niños tan tontos y díganlo. Nene dijo, su voz resonando en sus oídos. Sí, mamá. Shirou y Toshisou dijeron con un trago. Solo entonces el sentimiento se extinguió. ¿Qué diablos fue eso? Los ojos de Toshisou le gritaron a Shirou. No tengo ni idea, Shirou respondió con su cara de pánico. Era una especie de fantasma noble. El título de Nene como madre de Japón se convirtió en una aura opresiva que puede obligar a los hombres japoneses a obedecerla, o al menos reconocerla como su madre. ¿En qué se han metido? Muy bien. Entonces, ¿qué puede hacer mamá por ti, Shirou-kun? Nene dijo con un movimiento de cabeza. Por el momento, vamos a la guerra contra un Demon Lord llamado Eligos, quien no solo ha cometido crímenes contra nuestra nación, sino también crímenes contra la humanidad y contra la naturaleza misma. Shirou dijo después de calmarse. Si bien el esfuerzo bélico va bien, nos falta gente capacitada en el lado de la gestión de la guerra y nos sentimos abrumados. Esperaba poder reclutarlo para ayudarnos a organizar nuestros esfuerzos bélicos. ¿Eso es todo? ¿Por qué no lo dijiste? Preguntó Nene con una risa alegre. No te preocupes, solo muéstrame los papeles y mapas y deja que mamá se encargue de todo por ti. No puedo creer que haya podido trabajar con toda esa pila de papeles y mapas en solo una hora. Elisa dijo con una mezcla de asombro y horror mientras se instalaba en la habitación de Jeanne, desempacaba sus cosas y las metía donde había espacio. Ella realmente se merece su reputación. Jeanne estuvo de acuerdo con un movimiento de cabeza, sus ojos aún ligeramente desviados de Elisa. Parece una niña pequeña normal, pero tiene más de 60 años de experiencia en gestión de territorios, gobierno y estrategia militar. Es suficiente para hacerme preguntarme qué he estado haciendo toda mi vida. Elisa se rió débilmente. Nunca aprendí nada sobre la limpieza o el gobierno, y las únicas cosas que sé sobre el combate son a nivel micro. Si te hace sentir mejor, eso es más de lo que podría decir sobre mí. Yo era solo la hija de un granjero normal antes de escuchar por primera vez la voz de... Las palabras de Jeanne se agotaron lentamente, las propias acciones de Elisa se desaceleraron con la aprensión. Creció. Elisa, lo siento mucho. Jeanne, está bien. No, no estaba bien. Estaba tan desesperado por creer que había una razón para estar en este mundo, que Dios todavía me estaba cuidando. Dijo Jeanne con un movimiento de cabeza, su rostro era una máscara de culpa. Las cosas que hice estaban más allá del perdón. No merezco la amabilidad de todos. Elisa se mordió el interior del labio antes de respirar hondo. Oye, no puedo decidir si voy a perdonar algo o no. Elisa dijo con su mejor voz autoritaria, tratando de sacar a Jeanne de su depresión. Puede que no sepa todos los detalles, pero entendí la esencia. Pasaste por muchas cosas malas y estabas tratando de encontrar una manera de justificar por qué sucedió todo. Lo entiendo. Realmente lo hago. Jeanne miró a Elisa sorprendida, aunque no dijo nada.
Elisa esperaba que ella dijera algo. Maldita sea, esto se estaba poniendo incómodo. ¿Realmente la iban a obligar a compartir? Justo después de que llegó la profecía y fui marcado en la perdición de Ligos, el señor demonio lanzó un ataque contra mi tierra natal. Mis padres y tíos, algunos de mis primos y miles de personas inocentes murieron, simplemente porque estaban entre Ligos y yo. Solo serví porque mi madre usó sus últimas fuerzas para revivirme. Dijo Elisa. Siempre me había preguntado por qué se me permitió vivir. ¿Por qué yo, que fui la causa de toda esa muerte, se me permitió vivir cuando todos los demás murieron? Las lágrimas comenzaron a hincharse en sus ojos cuando recordó que una lanza le atravesó el pecho, cuando era niña, solo para despertar y encontrar a su madre moribunda acostada encima de ella, con una sonrisa en su rostro y sin luz en sus ojos. El recuerdo de eso la hizo sentir frío. Matar a Ligos. Era la única razón que tenía. La única excusa que se me ocurrió de por qué se me permitió vivir cuando todos los demás murieron. Porque siempre tuve la intención de matar a Ligos. Recientemente, cada momento que retrasé se ha sentido insoportable. Elisa. Jeanne dijo, acercándose y abrazando a Elisa cuando ella comenzó a llorar. Las cosas que sucedieron no fueron culpa tuya. No fuiste responsable de lo que hizo Ligos. Dijo, aunque las siguientes palabras de Elisa la sorprendieron aún más. Lo odio. Odio tanto a Astaroth. Elisa dijo entre lágrimas. ¿Qué le da derecho a hacer que me cuestione? ¿Qué le da derecho a quitarme mi propósito? ¿Qué le da derecho a hacerme querer, la vista de su fuerte espalda alzándose sobre ella mientras detenía el ataque de Jeanne hizo que el corazón de Elisa se saltara un latido. Su expresión amable mientras sostenía a Jeanne llorando la llenó de envidia. Sus palabras cuando habló con su abuelo, los héroes no merecen ser salvados también. ¿Por qué? Él era un señor demonio. Entonces, ¿por qué se sentía así? Era la primera vez que Elisa compartía estos pensamientos con alguien, y con gusto aceptó el abrazo de Jeanne y siguió llorando mientras el santo le daba palmaditas en la espalda. Ninguna de las chicas sabía que Shirou estaba parado justo afuera de la puerta, escuchando con la cabeza agacha y los ojos cerrados. El sonido de las tazas de té en una bandeja lo sacó de su enfoque y miró hacia arriba para ver a Eve observándolo con una taza de té humeante. Con una pequeña sonrisa, Shirou hizo un gesto hacia su propia habitación y entraron, cerrando la puerta detrás de ellos. ¿Estás seguro de que es prudente permitir que la chica se quede aquí?, preguntó Eve mientras comenzaba a servir el té para su maestro. Ella no es hostil. No realmente. Shir dijo. Héroe o no, ella es una joven que ha pasado por mucho y no tenía muchas personas con las que pudiera abrirse a lo largo de los años. Con suerte, ella y Jeanne serán buenas la una para la otra. En otras palabras, estás tomando otro riesgo, no porque quieras hacer uso de su poder, sino porque quieres ayudar a alguien más. Dijo Eve con fingida exasperación. Le encontraré un uso en esta guerra. Si no lo hago, no estoy seguro de si alguna vez encontrará un cierre y necesita un cierre, si alguna vez va a aprender a perdonarse a sí misma por lo que sucedió. Shirou dijo mientras aceptaba su té de la criada. ¿Es eso así?, dijo Eve, sin entender de qué estaba hablando Shirou. Incluso si nació con un vasto conocimiento, Eve todavía era joven e inexperta. Ella no sabía acerca de los caminos del corazón o su capacidad para el autodesprecio irracional. Shirou esperaba que nunca lo hiciera. Pero mientras sorbía su té, comenzó a notar que Eve parecía estar un poco deprimida. ¿Ocurre algo?, preguntó Shirou, haciendo que los ojos de Eve se lanzaran hacia él mientras trataba de corregirse. Estoy perfectamente bien, maestro, dijo con el comportamiento tranquilo de una sirvienta profesional. Uno que Shirou vio a través de un instante. Eve, no necesitas ocultarme cosas. Si tienes algo en tu pecho, siempre estoy dispuesto a escuchar. Shirou dijo con sus habituales ojos pacientes. ¿Estás cansada? Todos hemos estado trabajando duro últimamente. Si necesitas tiempo para descansar, ¿puedo buscar a alguien que te cubra? No. Puedo manejar mis deberes.
Dijo Eve, casi como si estuviera en pánico. Entonces, al ver su propio desliz, se marchitó un poco. Eva, ¿qué pasa? Lady Nine es realmente increíble cuando se trata de gobernar y leer mapas, ¿no es así? Dijo Eva. Por un momento, Shiro pensó que estaba tratando de cambiar de tema, pero siguió hablando. La experiencia de Gottlieb con trabajadores líderes también ha sido una ayuda invaluable, y tanto Jeanne como Hijikata son líderes militares expertos. Solo puedo maravillarme con la experiencia de todos los demás. Eve juntó sus manos frente a ella, lo suficientemente apretadas para que sus guantes chirriaran un poco. Con gente tan increíble como ellos a tu lado, parece que apenas me necesitas. Shiro casi soltó una carcajada cuando levantó la mano y alborotó el cabello de la joven. Honestamente, Eve, si no voy a abandonar a alguien por clavarme una espada en el costado, ¿qué diablos te hace pensar que te abandonaría? Pero, solo fui convocado para ayudar al maestro a gobernar su territorio y responder sus preguntas. Pero ahora, parece que ya casi no me necesitas. Dijo Eve, con la cabeza caída mientras ni siquiera intentaba quitarle la mano de la cabeza. Independientemente de cuál haya sido el motivo de tu convocatoria, ahora estás aquí y somos familia. No voy a echarte. Shiro dijo antes de dar una sonrisa sarcástica. Además, ¿quién más me mantendrá bajo control si te vas? Gottlieb, Tosison y Jeanne estarían más que felices de dejarme hacer cualquier loco plan de suicidio que quiera. Incluso podrían adorarme por eso. Lo harían, ¿no es así? Dijo Eve con algo entre una sonrisa y un suspiro cansado. Eve, cierra los ojos por un minuto, ¿quieres? Shir dijo. Ah, ¿por qué? Dijo Eve, mirando a Shiro con sorpresa. Solo hazlo. Pretende que es una orden. ¿Es una orden? Shiro resopló antes de responder con un sí. Eve cerró los ojos y escuchó los sonidos de Shiro hurgando en su escritorio por unos momentos antes de regresar con ella. Luego sintió que le colocaban algo alrededor del cuello. Puedes abrir los ojos ahora. Eve abrió los ojos y miró hacia abajo antes de dar un grito ahogado de sorpresa. Era un collar, una intrincada pieza de metal con el mismo motivo de mariposa que los adornos de sus cuernos. Incluso en la oscuridad, brillaba con la luz mágica de las diminutas piedras incrustadas en él. Iba a dártelo mañana, pero supongo que dejártelo una noche antes está bien. Shiro dijo con una sonrisa. ¿Sabes lo que es mañana, no? Sí, Eve lo sabía. Era el aniversario de un mes de cuando vinieron por primera vez a este mundo. La propia Eve ha estado preparando en secreto un libro para dárselo a su maestro, pero no tenía idea de cuándo él había encontrado el momento para comprarle un regalo. ¿De dónde has sacado esto? Preguntó Eve mientras miraba la pieza de joyería. Lo hice. Shiro dijo con una sonrisa. Fue una pesadilla tratar de mantenerlo en secreto, pero quería mantenerlo como una sorpresa. También había hecho algunos collares para los gatos para el día siguiente, y tenía la intención de enseñarte cómo hornear pasteles cortos. Si tuviéramos tiempo. Shiro volvió a acariciar la cabeza de la niña mientras sostenía el collar cerca de su pecho. Nunca te preocupes por quedarte atrás. Gracias maestro. Dijo Eva en voz baja. Pasó un poco de tiempo y la pareja terminó su té antes de que Eve se fuera para regresar a su propia habitación para pasar la noche. Shiro la despidió en la puerta. Aunque una vez que Eve estuvo fuera de la vista, Shiro habló al pasillo aparentemente vacío. Diría que es de mala educación escuchar a escondidas a la gente, pero eso me convertiría en un hipócrita, no. No pude evitarlo. Tú y Eve-chan eran tan lindos. Nene dijo mientras salía de las sombras. Además, una madre no debería entrometerse cuando sus hijos están pasando por un momento tan conmovedor. ¿Cuánto tiempo estuviste mirando? No me había fijado en ti hasta que abrí la puerta. Shiro preguntó con curiosidad. Oh, no demasiado. Nene respondió, sin darle a Shiro nada con lo que trabajar. Vine porque había estado revisando los mapas y los informes y pensé que podría haber encontrado algo. ¿Es eso así? Shiro dijo, parándose más derecho. Así es.
La cantidad de soldados que Ligos ha estacionado a lo largo de su frontera con el reino Disprosia es sorprendentemente pequeña, dada su hostilidad pasada que tienen con esa nación y la cantidad de soldados que Disprosia ha reunido allí. Dijo Nene, sacando un mapa del interior de su ropa y colocándolo frente a Shirou. Esa sección de su territorio es difícil de observar para nosotros. Es muy posible que simplemente no tengamos registros de las tropas allí. Shirou dijo mientras miraba el mapa con interés. Dadas sus estimaciones previas sobre el tamaño del ejército de Ligos y la cantidad de tropas desplegadas conformadas, es poco probable que haya un grupo normal lo suficientemente grande como para defender la frontera que hemos pasado por alto. Al menos, no uno que esté parado en el abierto. Dijo Nene antes de señalar uno de los puntos en el mapa. Un bosque justo dentro de las fronteras de Ligos. Un bosque de monstruos. Creo que es probable que tenga algún tipo de presencia militar dentro de este bosque que actuaría como refuerzo en caso de un ataque de Disprosia. Uno lo suficientemente grande como para que no tenga que temer a la gran nación humana. Nene dijo. Eso era cierto. Disprosia era una de las naciones humanas más grandes de la zona y había desplegado casi 20.000 soldados. Si bien los humanos eran innegablemente más débiles que los demonios y monstruos de Ligos, su número no era algo que pudiera ignorarse casualmente. El Ligos recolectando materiales del bosque también podría tener algo que ver con su deseo de mantener el control del territorio. Tendremos que investigar el bosque. Shirou dijo asintiendo. Pero esa parte de su territorio no es segura para nuestros espías. Sabes, la mayoría de los líderes no se preocuparían tanto por perder uno o dos espías. Su propósito es arriesgar sus vidas para recuperar información. Nene dijo. No soy la mayoría de los líderes. Shirou admitió libremente. No le gustaba hacer sacrificios. Supongo que no lo eres. Nene asintió alegremente. Se había sorprendido al mirar todas las cosas que Shirou había estado haciendo consigo mismo. Más específicamente, sus acciones benevolentes hacia los refugiados y las leyes y programas que impulsó para proteger a las personas. Prohibición de la esclavitud. Conceder la libertad de expresión y la libertad de religión. Incluso cuando comenzaba la guerra, se estaba tomando el tiempo para ordenar el establecimiento de un sistema de educación pública. Eran cosas que se habrían considerado bastante radicales en su época. Shirou era inusual. Pondré a Toshizo en él tan pronto como salga el sol. Si el Ligos realmente está haciendo uso de ese bosque, un fuego fuerte debería resolver el problema. Shirou dijo, mirando a Nene. Gracias por tu duro trabajo. Ni lo menciones. Tu madre siempre está feliz de ayudar. Nene respondió con una gran sonrisa. Ella realmente estaba feliz de haber sido convocada por tal señor demonio. Ahora dime, ¿qué es un pastel corto? Siempre había pensado que Merlin le había dado mágicamente un pene arteria era Fanon, porque Mordred está catalogado como un clon homúnculo de arteria. No veo por qué ambos son ciertos, sobre todo porque parecen afirmaciones contradictorias, ya que el esperma no suele producir un clon homúnculo, pero lo que sea. Probablemente sea solo el creador que quiere una excusa para tener un pene con saber, ya que todos sabemos cuánto le gustan sus fetiches con saber. Por favor, no dejes reseñas sobre esto. Solo pongo esto aquí porque accidentalmente le dije a la gente que era Fanon cuando aparentemente no lo era. Un poco de investigación en la historia de Hideyoshi muestra que, si bien se acostó con mujeres durante largos periodos lejos de Nene, en realidad no tuvo otra esposa o concubina hasta 25 años después de que se casaron por primera vez, después de la muerte de Nobunaga. A pesar de que Nene no pudo tener hijos con él, estos matrimonios también parecían estar motivados puramente por la política, como una forma de mantener la paz.